Viajamos hasta la bella y elegante ciudad de La Paz, ubicada al noroeste de Bolivia. Aterrizamos en el Aeropuerto Internacional El Alto, a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Desde ahí nos movilizamos 14 kilómetros hasta la ciudad de La Paz, nuestro próximo destino. Descendimos a los 3.600 metros de altura. Tranquila ciudad que limita al norte con Pando, al sur con Oruro, al este con Beni y Cochabamba y al oeste con Chile y Perú. La Paz fue fundada el 20 de octubre de 1548 por Alonso de Mendoza, con el nombre de Nuestra Señora de la Paz, luego de ser trasladada desde el pueblo de Laja hasta la quebrada de Choqueyapu. Hoy es la sede del gobierno boliviano, establecida desde el 25 de octubre de 1899, cuando el general José Manuel Pardo asumió la presidencia de la República, luego del triunfo de la Revolución Federal. La ciudad se divide en 20 provincias y 272 cantones, construidas sobre los asentamientos tihuanacotas, collas e incaicos. Eso, por lo menos, plantean los arqueólogos. A las 6 de la mañana nos levantamos para irnos en busca de la carretera nacional número 2, que nos conduce hasta el puerto de Guatajata. Ahí se encuentra el Incautama Hotel Spa, un lugar para el verdadero descanso, a orillas del lago Titicaca. Tiene 67 cómodas habitaciones, donde el viajero puede deleitarse con un complejo cultural del altiplano, compuesto de 4 museos y actividades de ecoturismo. La principal orientación es esencialmente revalorizar la cultura andina. Ya lo hemos hecho desde hace más de 20 años con el trabajo de esta agencia de turismo y la creación de este complejo cultural que incluye, por ejemplo, el Museo del Altiplano, que es el museo donde uno toma toda la generalidad y la introducción a la cultura boliviana. Después uno continúa con un museo más interactivo como el Ecopueblo, donde uno tiene la oportunidad de conocer a los miembros de la familia Limachi, que han trabajado con Thor Heyerdahl y con otras expediciones posteriores también. Después también tenemos el Museo del Callahuaya, el museo donde se aprende de la medicina natural, el uso de las plantas medicinales y las ceremonias místicas, y tenemos también la oportunidad de conocer a un verdadero Callahuaya. Hoy vamos a visitar la parte sur del lago Titicaca. Estamos en el área que se llama Huiñaymarca. Viene del nombre nativo la ciudad eterna. Y había una leyenda acerca de la existencia de una ciudad que posiblemente fue sumergida por las aguas del lago Titicaca. El promedio de profundidad en esta parte es aproximadamente entre los 4 a los 6 metros. No es muy profundo, pero es muy difícil de explorar. Por ejemplo, el famoso Jacques Cousteau no pudo encontrar esta ciudad eterna porque existe una floresta de plantas acuáticas que no permiten una exploración plena. El fondo del lago es lodoso. A las 8 de la mañana nos embarcamos para irnos en busca de la isla de Pariti, un escondido rincón que descansa en el sector del lago menor del Titicaca. Luego de una hora de navegación, arribamos a este tranquilo lugar, ubicado en la primera sección del cantón de Cascachi, uno de los centros ceremoniales más importantes de la cultura tihuaynaco. Lentamente nos vamos internando entre plantaciones de totora, una extraña sensación que nos seduce cuando estamos a solo minutos de desembarcar en uno de los lugares más misteriosos del lago Titicaca.
iglesia, construida a principios del siglo XX, representa la manifestación arquitectónica más importante en tiempos modernos de la isla. Es la puerta de entrada a Pariti. Un tranquilo poblado de no más de 200 habitantes, quienes dedican su tiempo a la actividad de la totora, principal sustento de las familias del lugar. En Pariti aún se conservan las casas construidas de barro y adobe, una solitaria cancha de fútbol y el museo arqueológico. Según los científicos, la organización aymara que gobernó los Andes por más de 1000 años eligieron esta isla para importantes reuniones. ¿Cómo está usted? Pariti había sido antes, así, de parte de Tiwanaku. Aquí habían sabido venir a ofrendar. Por eso tenemos un museo, que aquí era una isla misteriosa que venían a ofrendar para que les vaya bien. Entonces, por eso hay esas cerámicas en el museo. Como están enterrados aquí, entonces de aquí unos 10 años habían recuperado, desenterrado las cerámicas. Casimiro es nacido en este lugar. Desde pequeño conoció las historias que durante años se tejieron en torno a Pariti, curiosidad que lo llevó a estudiar pedagogía. Hoy es maestro y viene a visitar a sus padres, quienes aún viven en la isla. Ellos me reciben cordialmente saludando en su lengua aymara. Papa, maíz, aguas, alberja. Cuando que kita nak orang kehana kan, kau kita nak absusip khane walha otina kan. Konsukat akah parit ha, kama benita na nairat kun kama beni parit, sota benita isla parit. Don Néstor ha vivido toda su vida en este lugar. Junto a su inseparable esposa, criaron a Casimiro, quienes todos los domingos vienen a visitarlos y disfrutar un almuerzo familiar. Es una familia humilde, pero encantadora, orgulloso de esta tierra generosa que durante cientos de años sirvió de fuente de inspiración para quienes llegaban a descubrir los misterios del lago Titicaca. Es día domingo aquí en la isla de Pariti, un lugar muy solitario, pero la gente es bastante amable. Don Néstor nos recibió aquí en su casa y ahora nos está invitando a almorzar, así que vamos a disfrutar este día domingo en familia. Gentilmente me preparan pollo y chuña, todo condimentado con el mismo cariño que identifica a los habitantes de la isla de Pariti. Como que gana casi khane que kunas hasila otkit autosan mantan kite kota chai kota la blaigo epina kata khaisana kar wakulyanero wata khatar como que sarna kap hichama kita ka kiwayar mantan auto khot kiwayar uchis makat sip karak ko thani que akaparetin kunas hasila apanak tasin jagit ni chukur saran jagite. La verdad es que encontrarse con este tipo de historias alimentan el alma, más aún cuando se trata de personas que han luchado durante años para salir adelante. No en las mejores condiciones, pero a pesar de eso, contribuyeron al desarrollo personal de su hijo Casimiro, un orgulloso de la isla. Entonces aquí venían los tiwanacotas
a ofrendar, ¿no? Ellos sabían cuándo ofrendar. Entonces, cuando ofrendaban, enterraban las vasijas que eran. Entonces, era un lugar que daban ofrenda aquí. Entonces, iban a su lugar, a Tiwanaku. Entonces, por eso ellos creían que era un misterioso, entonces ofrendaban, cada año ofrendaban. Agradecidos nos vamos retirando de casa de don Néstor y su esposa en una experiencia de vida que solo es posible encontrarla a orillas del lago Titicaca. Continuamos recorriendo la isla, que durante años se transformó en un centro ceremonial que recibía fieles de distintos poblados del lago Titicaca. A un costado de la cancha de fútbol se encuentra el Museo Comunitario, declarado Patrimonio Nacional gracias a las piezas arqueológicas encontradas en 1930. Los primeros estudios arqueológicos datan de la década de los 30. Un arqueólogo americano, Wendell Bennett, él empieza a explorar el lugar, viendo el movimiento de tierras que probablemente haya sucedido por mano del hombre. Encuentra algunas cerámicas pertenecientes a la cultura de Tiwanaku, y estas cerámicas después se quedan en el Museo de Arqueología en La Paz. Con el tiempo se sumaron otros arqueólogos, quienes lentamente fueron excavando, encontrando fragmentos cerámicos entremezclados con huesos humanos, además de flora y fauna de la cultura Tiwanaku, que datan entre los años 300 y 700 después de Cristo. En el 2004, un estudio arqueológico más profundo a través de un arqueólogo boliviano, su nombre es Hedu Sagárnaga, junto con la cooperación finlandesa y arqueólogos también de Finlandia, excavan el lugar donde está actualmente la cancha de fútbol de la población de Pariti, y encuentran cerámica muy bien seleccionada, muy bien lograda, bastante plástica, muy bien hecha, que pertenecería más o menos al periodo clásico de Tiwanaku. Estamos hablando aproximadamente entre el 300 al 700 después de Cristo. Durante el proceso de excavación se encontraron más de 500 piezas de finísima cerámica, que ha entregado señales respecto a la técnica, estética, ornato, costumbres y ritualidad de los tiwainacos. Aquí se pueden encontrar ofrendas simbólicas creadas por ellos, vasijas y estatuas, convirtiéndose en quizás el hallazgo más impresionante de cerámica existente en la región del lago Titicaca. El proyecto empieza con la excavación. Luego de la excavación se hace la restauración de las piezas, que pese a eso estaban en bastante buena condición. Y después de la restauración viene el proceso de la exhibición, de retornar las piezas, porque las piezas, gran parte de todo lo que se encontró se fue a La Paz para la restauración. Después de eso, retornar las piezas acá, ponerlas en la exhibición acá que tenemos en el Museo de Pariti. Pero aún así el museo nos quedó pequeño. El museo está pequeño porque por tanta cantidad de piezas de cerámica que se han encontrado. Entonces acá solamente tenemos al momento la tercera parte de todo lo que realmente se ha encontrado. La otra tercera está todavía acá mismo, pero en almacenaje, y la otra tercera parte está en el Museo de Arqueología en La Paz. Si quieres contactarte con nosotros, escríbenos a buscandoamerica@tvn.cl. También te puedes unir a nuestro grupo de Facebook, Buscando América TV Chile. Ahí encontrarás noticias, comentarios y datos útiles de nuestros viajes por Latinoamérica.
Continuamos buscando América en el puerto de Guatajata, ubicado a orillas del lago Titicaca, a 150 kilómetros de La Paz, capital constitucional de Bolivia. Nos encontramos en el Incautama Hotel Spa, donde nos preparamos para una nueva aventura. Desde este lugar tenemos muy conveniente nuestro puerto de Aliscafos. Los Aliscafos tienen un servicio regular. Todos los días salimos desde Guatajata a visitar las Islas de la Luna, la Isla del Sol, Copacabana y retornamos acá. Pero también podemos tener las opciones de visitar otras islas más pequeñas que están acá en la parte sur del lago Titicaca, como la isla de Pariti. Tenemos nuestro proyecto de desarrollo sostenible, la isla flotante de los Urusiruitus. Tenemos la isla de Calauta, donde hay un sitio arqueológico muy interesante. Nuevamente nos embarcamos recorriendo el lago Titicaca. Dejamos atrás la isla de Pariti para irnos en busca de las islas flotantes de los Uros, pueblo ancestral que ha convivido durante más de 3 siglos en el lago Titicaca. Gentilmente somos recibidos por Ricardo, anfitrión durante nuestra estadía. ¿Será que? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, bien. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien. Un gusto. ¿Cómo está? Nos internamos en la isla Chisagua, que forma parte de los 2 grupos que aún subsisten en Perú y Bolivia, donde podemos encontrar las comunidades de Muratos, Chipaya e Irohito, mientras que en Perú conviven los Uros, muy cerca de Puno. Los Uros, dicen nuestros abuelos, han sido los primeros habitantes pobladores en todas las orillas del lago Mayor, del lago Menor, el lago Titicaca, en el río Desaguadero y lago Popó, lago Urur, en las costas del Océano Pacífico, que está en la República de Chile. Los Uros han sido un don, una vocación que han tenido hombres pescadores, cazadores, hombres lacustres, navegadores y constructores de balsas, grandes balsas, pequeñas balsas para la navegación, para el viaje, para la pesca, para la caza. Los Uros realizaban su construcción mediante el apilamiento de las capas sucesivas de totora, primero en bloques de raíces y luego en ramas. Posteriormente eran afirmados por troncos, los cuales eran amarrados en el ramado de totora. La isla está construida de las raíces de totora, se ha formado por sí, es natural, naturalmente se ha formado. Ya tenemos las raíces de totora, esto por ejemplo, se ve aquí, están formados, ¿no? La isla. Estos son los que agarran la raíz para que no se hunda la isla. Si no puede crecer este totora, se puede hundir la isla, ¿no? Por eso tiene que crecer la totora, por allá, por todas partes tiene que crecer. Esa es nuestra casa redonda, que los Uros siempre han tenido la casa circular desde antes de nuestros abuelos, nuestros padres igual han hecho, ¿no? Ahora actualmente seguimos viviendo, a ver, pase. Aquí tenemos algunas cositas guardadas, los huevos que recolectamos, ¿no? Las islas se mantienen a flote debido al gas que emite el material orgánico al descomponerse bajo el agua. Las burbujas de gas quedan atrapadas al interior de las totoras, desplazando al agua. Las totoras se convierten en una especie de neumáticos que al desplazar el agua por gas
disminuye en forma considerable su densidad, permitiendo un autosustento. Así es posible soportar las cargas de viviendas y traslados sobre la superficie, que se mantiene seca y siempre renovándose. Con el tiempo, el proceso exige que las islas queden ancladas con cuerdas y puntales de madera en el fondo para que las plataformas flotantes no se desplacen. Primeramente se corta la totora, se corta una masa, se llama picho. Entonces esa totora hay que hacer secar, esa totora hay que secar bien, volteando. Una vez cuando ya tenemos la totora, entonces empezamos a armar dos cilindros, derecha e izquierda. Una vez ya armado bien, entonces el cilindro, un pequeño cilindro largo para el corazón, para el medio, sí, después ya se pasa con la pita, se trenza, poco a poco. Entonces esta balsa se hace poco a poco, se puede terminar una semana, 2 semanas, acuerdo al tamaño. ¿Y cómo lo hacen para vivir? ¿Qué hacen ustedes? ¿Cómo trabajan? ¿A qué se dedican? ¿Cómo alimentas a tu familia? ¿Qué hacen para sobrevivir? Nosotros trabajamos con la pesca, armamos en las tardes, como a estas horas, más tardecito vamos a ir a armar redes para pescar. Entonces hay veces entran de pescados, hay veces no hay también, recogemos harto en las mañanas, los llevamos a la casa a vender, así, algunos vienen a comprarnos, hay veces traen productos para papa, oca, así, para intercambiar, ¿no? Si bien incursionaron en la ganadería, después de la llegada de los españoles, los suros se consolidaron como pobladores lacustres, basando su economía en la pesca, caza de aves y recolección de huevos. Ricardo nos invita a montarnos en una balsa de totora, embarcación utilizada antiguamente por los indígenas suros, nombre que según los historiadores familiarizaron a un insulto de los vecinos pueblos aymaras, gracias a su costumbre de salir a pescar durante la noche. Vivieron en el Simiñaca, dentro del totora, en el lago. Después, posteriormente, muchos años vivieron en Tanaponte y últimamente ya habitaron en las orillas del río Desaguadero, que es el pueblo Iruito Urus. Nuestros hermanos existen actualmente en el departamento de Oruro, los Urus Muratos. Urus del lago Popó se llama el pueblo, Puñaca Tintamaría. Después otro pueblo de los Urus, el Huilañeque, y otro pueblo es el Yapayapani, casi al final del lago Popó. Hoy, estos hombres le rinden un verdadero homenaje a sus ancestros, hombres que lucharon por su autonomía, por su tierra, tradiciones y cultura que actualmente transmiten a quienes llegan de visita. Bueno, estamos navegando el lago Titicaca en estas embarcaciones antiguas que utilizaban los indígenas Uru aquí en la isla flotante. La verdad es que vale la pena destacar cómo de cierta forma esta gente ha mantenido sus tradiciones y su cultura y viven realmente en una isla completamente de totora. La isla está casi ya tiene 10 años de vida la isla. Hemos arrastrado con la ayuda de los hermanos de Isla Quiboya, son unos 40 personas hemos arrastrado la isla. Lentamente nos vamos alejando de las islas flotantes de los suros de Quizagua, felices y agradecidos de compartir sus creencias, cultura y anhelos de un pueblo que durante siglos ha convivido a orillas del lago Titicaca, un verdadero ejemplo de vida para quienes visitan este rincón de Bolivia. Quiero agradecerte, Ricardo, por habernos abierto tu casa y darte las gracias por este lindo proyecto que tienen
en la isla flotante. Yeah. Así que bueno, invita a la gente de todo el mundo que los venga a visitar y a conocer sus costumbres y sus tradiciones. Invítalo. Yeah. Dígale. Bueno, yo les invito a todo el mundo, a todos los países, a los visitantes, a los turistas que nos puedan visitar, a nuestra isla flotante, a los oros iruitos, aquí en el lago Titicaca, ¿no? En la isla Quehuaya. Si quieres contactarte con nosotros, escríbenos a buscandoamerica@tvn.cl. También te puedes unir a nuestro grupo de Facebook, Buscando América TV Chile. Ahí encontrarás noticias, comentarios y datos útiles de nuestros viajes por Latinoamérica. Continuamos Buscando América en el puerto de Guatajata, ubicado a orillas del lago Titicaca, a 150 kilómetros de La Paz. En el Incautama Hotel Spa, hace algunos años se impulsó un proyecto cultural con el propósito de rescatar la historia y tradiciones de esta parte del país. La familia Limache fueron invitados a participar en el proyecto. Ellos, desde 1947, son los constructores de balsas de totora más importantes de Latinoamérica y principales inspiradores para los navegantes más aventureros del continente. Demetrio y Fermín Limache son quienes nos reciben cuando arribamos a su museo interactivo, donde se guardan las historias más valiosas de su vida como navegantes. Pero la historia comienza cuando el aventurero noruego Thor Heyerdahl organiza una regata entre todos los constructores de balsas de la isla de Suriki. Es ganada por los hermanos Limache. Ahí se embarcan hasta Noruega, Egipto y Marruecos para construir una balsa de totora. Que baile en el viento del altiplano, paseando ovejitas a la cordillera. Para luchar contra esta vida dura, solo te ayuda la linda hoja de coca, mamita linda tus ojos. Cuando la primera expedición Ra-1 fracasa en 55 días de navegación saliendo de puertos de Safi, Marruecos, para llegar hasta Sudamérica, y en ese momento Thor Heyerdahl piensa, investiga dónde pueden encontrar los mejores constructores de las balsas de totora. Él ha noticiado en el lago Titicaca, en el lago Menor, Viña y Marca, y en una isla que se llama Surique. Él llega y hace un concurso porque todos los pobladores de la isla de Surique eran constructores. Él organiza una competencia, un concurso, porque él necesitaba 4 personas solamente para llevar hasta Safi, Marruecos. Dentro de eso, ganadores salen mi papá y mis tíos. Ellos viajan en el año 70 hasta Safi, Marruecos, y construyen una embarcación de papiros con la técnica del lago Titicaca. Y esa embarcación sale desde Safi, Marruecos, de África, por el océano Atlántico, llega hasta Islas Barbadas en 57 días, haciendo 6.100 kilómetros de recorrido. Y la expedición ha sido exitosa y de ahí empezó a construirse muchas expediciones que nosotros también, los hijos, ya hemos sido parte de esas expediciones. Don Demetrio se unió al grupo, que viajó durante 57 días desde Marruecos hasta Barbados, influenciando a los más pequeños de su familia, quienes lentamente se unieron a esta gran pasión de viajar por el mundo a bordo de una balsa. Por tus besos y tu mirar caen los hombres, tu sonrisa, tu perfume nunca se olvida. Demetrio es nacido y criado en este rincón del lago Titicaca. Solo cursó hasta tercero de primaria en la escuela. No conocía nada de física y de cálculos geométricos. Sin embargo, desde pequeño dedicó su tiempo a construir sus balsas, solo con conocimientos heredados por sus ancestros. Así construyeron la Ra-2, que cruzó desde Marruecos a las Islas Canarias.
En 1977 construyeron la Tigris en un viaje inolvidable por Irak. Junto a Quitín Muñoz se embarcaron desde el Callao en Perú hasta Tahití a bordo de la Uru. Luego en la Viracocha 1 cruzaron el Pacífico hasta Isla de Pascua, posteriormente hasta Australia. Este datos que hemos construido Safi en Marruecos, aquí, en este lugar. Después de aquí han viajado a la costa de la América, llegó a la Centroamérica, este lugar. Es una isla, Barbados, Islas Barbados. De Barbados se lleva barco Holanda, ahora está aquí en el Museo Kontinke, en Noruega, en Oslo. Ahora, año 1970, ahora 77 que hemos construido a Irak, que río Tigris, río Éufrates. Este barco que estamos dentro del Quintín Muñoz que hemos aquí a Bolivia, primer viaje que hemos hecho con el Quintín Muñoz allá del Perú Callao, llegaron hasta Tahití de la Polinesia. Este es Viracocha que hemos hecho en Arica, Chile, llega hasta Isla de Pascua. Este es el primer Viracocha. Segundo Viracocha llegar de Australia. Con el tiempo fueron llegando expedicionarios a impregnarse de la sabiduría antiplánica de estos hombres, quienes desde siempre creyeron en la calidad de este tipo de totora, por ser más fibrosa y liviana, y por ende, con mayor capacidad de flotar. Una de las experiencias más duras fue la vivida por este hombre en la expedición del Tigris, cuando estaban ingresando a Irak. La tripulación navegó a través del Golfo Pérsico hacia Pakistán, abriéndose camino al Mar Rojo. Después de 5 meses en el mar, el Tigris fue quemado el 3 de abril de 1978, como protesta contra las furiosas guerras al interior del Mar Rojo y el Cuerno del África. Ese Tigris que estaba viajando a Irak, Golfo Pérsico, Mar Arábico, llega hasta Djibouti. Pero Djibouti, Yemen, Somalia, estaba la guerra y no dejan pasar al Mar Rojo, porque tenía que cruzar al Mar Rojo, llegar hasta Cairo, Egipto. Por eso los etiopíes pensaban que estaba trayendo contrabando de armas, pero no está llevando armas, está llevando agua, son 5.500 litros de agua para preparar comida, para tomar. La verdad es que a medida que vamos conociendo la historia de este constructor y tripulante, nos vamos dando cuenta de su sabiduría, de esa valentía para cruzar océanos en condiciones extremas, incluso arriesgando la vida. Hoy, estas experiencias donde Metro las transmite a los cientos de turistas, quienes llegan a conocer las historias que envuelven a esta familia boliviana, precursores de las embarcaciones de totora más importantes de Latinoamérica. El tío no está acá, el tío vive en aquella casa, él vive acá, por eso les decía que no es museo, porque eso es una cultura viva. Tenemos acá a la señora que es la madre de Fermín, teje ahí abajo. En su casa, la madre de Fermín Limachi teje los recuerdos de una cultura que se encuentra inmune al paso del tiempo y que forma parte de este proyecto cultural impulsado por la agencia Crillon Tours, que consigna más de 19 expediciones, itinerarios, mapas, tripulación y detalles de cada uno de los viajes. Gracias a su experiencia fueron revalorizando las embarcaciones ancestrales que lentamente fueron alcanzando mayor importancia a través de los años, cuando aquellos valientes navegantes lograban llegar a puerto en cada uno de los temerarios viajes de exploración.
En el año 2001 llega un científico alemán, Dominic Collitz, y hacemos una construcción de una embarcación de totora aquí en este puerto de Watajata. Construimos con 12 metros de eslora y 4,50 de manga y 2 metros de puntal. Construyendo 2 meses una embarcación de 10 toneladas de peso, transportamos de aquí hasta Arica, Chile, en un camión. De Arica transportamos en un barco hasta Alejandría, hasta el mar Mediterráneo. De Alejandría salimos nosotros a la navegación con 9 tripulantes de diferentes nacionalidades, primero llegando hasta puerto de Beirut, Líbano, de Líbano a Chipre, de Chipre volviendo nuevamente hasta Alejandría. 65 días de navegación. La teoría del proyecto era navegar contra viento y contra corriente. Eso es lo que se demostró con esta expedición. Fermín se uniría a la tradición familiar de construir balsas de totora en una expedición junto al científico alemán Dominic Collitz, navegando 65 días en contra del viento y corriente. Esa era la teoría del proyecto. Sí, hay muchos recuerdos, digamos, en la navegación y que nosotros estábamos dentro de unas tormentas en el Mediterráneo que 2 días no pudimos navegarlo porque el viento era muy fuerte que no se podía navegar. Estábamos sin poder navegar, solamente nos dirigimos con los timones al favor de corriente, de las olas y en la navegación hacemos día y noche. Y en la noche es un poco peligroso la navegación porque es oscuro y hacemos por turnos la tripulación, por grupos, para poder estar la embarcación navegando día y noche. Cuando llegamos al mediodía, ya acercamos al puerto de Alejandría, en Egipto, mucha gente ya se han informado y ya sabían que la expedición ya está terminando a su lugar y muchos botes, kayak, veleros bajaron y nos hicieron una escolta, nos saludaron, cómo está ahora la expedición, llegando aquí a Alejandría, felicitaciones, alguna gente trayendo comida, refrescos, cuando ya nos faltaban horas para atracar al puerto de Alejandría. Y toda la tripulación sentimos felices